Hey campeones, hoy tenemos nuevo video, sí, hoy nuevo video y hoy tenemos a nada más y a nada menos que al Hyundai Accent Vision en los pits de Gado Motor, así que corre video. En un capítulo anterior ya tuvimos un Hyundai Accent en los pits de Gado Motor, pero tuvimos un Accent Web. El día de hoy tenemos un Accent Vision que sería la versión sedán con una variación que es, en esta carrocería podemos encontrar motor 1.4 y 1.6. Hoy tenemos entonces en los pits de Gado Motor un hermoso Hyundai Accent Vision 1.4 litros modelo 2011, el cual a la fecha tiene un valor comercial promedio de 26 a 27 millones de pesos colombianos, con una característica especial y es que no trae aire acondicionado. En pantalla veremos cuáles son las dimensiones de este Vision. Son dimensiones grandes para un sedán y este auto tiene un peso aproximado de 1133 kilogramos. Ahora hablemos de la motorización de este Accent Vision. Este Vision cuenta con un motor 1.4 litros. Vale resaltar que este carro en especial no cuenta con la tecnología CVVT de la cual hablamos en el Accent Web anterior. Adicionalmente cuenta con 1399 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, doble árbol de levas, lo cual eroga en su tracción delantera 97 caballos a 6000 revoluciones y un torque máximo de 125 Nm a 4700 revoluciones. También cuenta con una caja manual de 5 velocidades, su tanque de combustible es de 45 litros, 12 galones aproximadamente, y con buenas condiciones de manejo este carro puede llegar a brindarte de 40 a 45 kilómetros por galón. Ahora hablemos de las modificaciones que tiene este Vision. En su gran mayoría las modificaciones que tiene este carro son de carácter estético. Como lo pueden observar en pantalla, este carro cuenta con instalación de body kit completo, tiene difusor, tiene puntera de doble salida, tiene doble spoiler, uno en su parte de la bodega y otro en su panorámico trasero. Algo muy notorio que tiene este carro es que se le realizó cambio de sus rines. Sus rines originales son de 14 pulgadas y este tiene unos muy notorios de gran dimensión de 17 pulgadas. Adicionalmente tiene en tema de luces, se le instaló ojo de ángel y también tiene federales. Se le hizo recorte de suspensión y se le realizó instalación de pechera, lo que hace que en promedio en modificaciones este carro tenga 8 millones de pesos colombianos. Ahora hablemos de la estética de este Vision. Como pueden observar en pantalla, a este Vision se le han realizado varias modificaciones a nivel estético. Vamos a empezar como por lo original, y es que tiene su parrilla original, su emblema también está original, que son detallados en cromado. Vemos aquí ya las modificaciones que se le han realizado a su farola, y es que se le realizó instalación de una especie de ceja tipo Furioso, se le realizó pintura en negro por dentro de la farola e instalación de ojo de ángel. Vemos sus exploradoras, vemos también que tiene gancho de remolque de lujo, y si podemos observar en pantalla, esta es la instalación que mencionábamos de las federales. Adicionalmente tenemos su instalación del bumper del body kit completo que mencionábamos, lo cual le da una altura, queda bajito el carro, entonces lo hace ver muchísimo mejor. Ese es como tal el frente de este auto. Y ya hablando de la característica de sus ruedas como de modificación, cuenta con un ring 17 en una coraza de 195 por 40. Vale resaltar que en su parte delantera tenemos discos y en su parte trasera tenemos tambor. Continuando con su estética, pero desde sus costados, encontramos lo que serían sus estribos, sus zócalos, un diseño muy particular. Se le realizó el diseño de todo el body kit de una forma única, por decirlo de esta forma, a medida. Encontramos que tiene vidrios polarizados. En la parte de atrás encontramos las mismas características de ruedas, solo que adicionalmente tiene el recorte de suspensión que mencionamos anteriormente, en la parte de adelante y en la parte trasera, y su freno es en campana o en tambor. Ya hablando de su parte trasera, este sería como tal su parte posterior. Es muy bonita con esa instalación del body kit, con esa instalación del difusor, y le queda súper bien esta puntera de doble salida. Adicionalmente también tiene la instalación de doble spoiler, uno en la parte de aquí abajo en la bodega y otro en su parte posterior del panorámico. Sus respectivos emblemas de Accent Vision. Encontramos
sus respectivas farolas, su logo de Hyundai, el respectivo emblema, y ese sería como tal ya la parte posterior de este Accent Vision. Continuando y hablando de su parte posterior, se me olvidó mencionarles que en este spoiler tenemos un tercer stop. Y ya hablando de lo que es la característica de su bodega, cuenta con una bodega de 390 litros aproximadamente, pero si reclinamos los asientos traseros vamos a contar con una disponibilidad de 600 litros aproximadamente, pero el espacio de unión de la bodega a los asientos traseros es muy pequeño, entonces eso también es para tener en cuenta. Y vemos una instalación de un bajo con planta. Ahora hablemos del interior del Accent Vision. Encontramos en sus puertas plástico duro, en su parte de arriba es negra y en su parte de abajo es gris. Tenemos aquí los 4 elevavidrios totalmente eléctricos. También tenemos bloqueo central, los retrovisores también son eléctricos, la manija de la puerta. Encontramos también en este espacio un pequeño espacio de almacenamiento para poner una botella. Hablando de su timón, tenemos una dirección electroasistida, se forró como tal el timón. En este lado encontramos lo que sería sus luces, al otro lado encontramos sus plumillas, y hablando de su tablero principal encontramos uno analógico de revoluciones y otro analógico de velocidad. Analógico también encontramos el del tanque de combustible, como podemos observar ahí en pantalla vemos algunos de los testigos, y tenemos un pequeño tablero en digital donde podemos ver algunos trips y también podemos observar el recorrido total que tiene el carro, que en este momento es de 117.000. Recuerden que es modelo 2011. Pasando por esta parte encontramos su tablero también en plástico duro, un pequeño reloj analógico, las estacionarias, el desempañante, una instalación de una pantalla, más plástico duro. Como mencionamos anteriormente, este carro no cuenta con aire acondicionado, pero acá tenemos las perillas para la regularización de la ventilación como tal. Encontramos aquí un pequeño espacio de almacenamiento, tabaquera de 12 voltios, lo que mencionábamos que tiene una caja de 5 velocidades, emergencia totalmente manual. Vemos que tiene los mismos detalles como en general del carro, parte posterior o superior en color negro y la parte inferior como en este tono gris. Rejillas de ventilación, encontramos aquí la guantera, más plástico duro, esta franja en negro donde tiene el respectivo elevavidrios eléctrico, otro pequeño espacio de almacenamiento con el espacio para una botella, y en sus asientos encontramos tela perforada. Y ese sería como tal el interior desde la parte delantera del Accent Vision. En su parte delantera es importante mencionar que como elementos de seguridad no tienen ni airbag, sí tenemos apoyacabezas, sí tenemos cinturones, y esas serían como tal las características de seguridad con las que cuenta en su parte delantera. Ahora hablemos del interior del Accent Vision, pero desde la parte posterior. Encontramos plástico duro en sus puertas con el mismo detalle de que su parte superior es en negro y su parte inferior es un tono como grisáceo. Vidrios también eléctricos, la manija. Encontramos un pequeño espacio de almacenamiento en esta parte, también con la opción para guardar una botella pequeña, tela en sus asientos. No tenemos en este caso apoyacabezas. Una particularidad que encontramos en este carro es que los puestos se reclinan de la parte central y no de los extremos como normalmente los podemos encontrar en mucha variedad de carros. Y adicionalmente tenemos 2 cinturones, manijas, techo en tela, y ese sería como tal el interior desde la parte posterior del Accent Vision. Hablando de temas de espacios de este vehículo, es un carro sedán, es un carro que cuenta con muy buenas dimensiones, tanto de altura como de espacios. Para mí, que tengo una medida de 1,83, pueden observar que tengo buen espacio en cabeza
y ya les muestro cuál es el espacio que tengo en rodillas. Este es el espacio que podemos observar que cuento en rodillas. Vale aclarar que el puesto de adelante está reclinado o está tirado bastante hacia atrás, pero aún sigo teniendo espacio en rodillas. Ahora hablemos de los aspectos por los cuales recomiendo este auto. Si tú buscas un auto familiar que te brinde buenos espacios, que sea cómodo, que sea versátil en ciudad como en carretera, esa es una muy buena opción. También es un carro muy económico, sus piezas y sus partes también se consiguen de una forma fácil, no son tan costosos, el consumo de combustible no es tan elevado, pues es de evaluar, es un motor 1.4 y el carro siempre es un poco pesado, entonces haciendo esa correlación de peso y el motor no consume tanto combustible que digamos. Y hablando de los aspectos por los cuales no lo recomiendo, serían los siguientes. Esos motivos por los cuales no lo recomendaría tanto es que cuenta con muy pocos elementos de seguridad para ser un carro con modelo 2011. Hay carros que son modelo 2011 y que cuentan con muchísimos elementos de seguridad, pues para esa época en específico. Otro motivo por el cual no lo recomendaría, o como lo mencioné anteriormente, es de evaluar, es que es un carro con un motor 1.4, con un carro que es un poco pesado, entonces puede tender a que tienes que revolucionarlo un poco más, pues para que te reaccione de la forma que tú quieres. Recuerden que el torque está a partir de 4.700 revoluciones aproximadamente, entonces hay que mantener forzado un poco el motor, entonces va a elevar un poquito el consumo de combustible, es para tenerlo en cuenta. Es que el valor comercial que tiene actualmente este carro con relación al mercado en general es un costo un poco elevado, ya que por ese precio, 27 millones de pesos colombianos, puedes acceder a otras opciones, por decirlo así, por ese valor. Y ese sería como tal las razones por las cuales lo recomiendo y otras por las cuales no tanto. Ahora pasemos a una sección que nos encanta y es escuchar rugir esos motores, así que Accent Vision, acompáñanos a rugir. Ahora vamos a pasar a realizar una corta prueba de conducción para verificar cómo se comporta este auto, para mirar qué tan bajito se siente con relación a ese recorte de suspensión. Y como primera impresión, se siente un carro largo, se siente un carro al ser sedán y en las dimensiones que maneja de forma original, se siente un carro que es bastante largo. Y vamos a probar también un poco lo que es el tema de su motorización con relación a el peso que tiene como tal, ya que es importante resaltar de que como tiene varias instalaciones de cosas, se le adiciona peso al carro para el motor que tiene. Entonces vamos a empezar con la prueba y también evaluar lo que es la dirección electroasistida con la que cuenta. Un aspecto a mencionar, y lo veníamos mencionando, y es que como no tiene aire acondicionado, siempre está como la dificultad para desempañar los vidrios con solo la ventilación. Entonces también es una leve desventaja de que para ese modelo no traiga aire acondicionado. Bueno, como otra impresión, acabando de pasar por ese reductor, es que con relación al recorte de la suspensión más el perfil tan pequeño que tiene la rueda, sí se siente que cae un poco duro en esos reductores, pues por lo que acabamos de mencionar, por temas del recorte de los espirales, más el perfil tan bajito que tiene las ruedas. Ahora vamos a probar la altura en estos reductores. Son unos reductores altos, pero si lo pasamos despacio, no roza. Entonces tiene una buena altura, no quedó tan bajito. Y en este momento vamos 3 ocupantes, entonces quedó con una buena altura el carro. Ahora vamos a realizar una prueba de arranque. Tiene fuerza, el torque, tiene buen torque, porque en esa parte donde paramos, pues lógicamente era porque había un semáforo, pero con los 3 ocupantes, con el peso del carro, arrancó súper bien. No tuve que forzar mucho el carro para arrancarlo.
Aquí vamos a acelerarlo un poco a ver cómo se comporta. Vamos en segunda. Sí se demora un poquito en reaccionar el motor. Bueno, como impresión de lo que brinda este Vision modelo 2011 con motor 1.4, se corrobora un poco lo que mencionaba anteriormente con relación al peso y al motor. Pues si es un carro con un motor con muy buen torque, entonces sí se comporta de buena forma, sí reacciona bien, digamos, con relación al peso que tiene. Entonces sí es un buen carro, es una buena opción. Es de tener en cuenta lo que mencioné anteriormente como aspectos de recomendación, pero en general es un buen carro. Y adicionalmente, en el tema del recorte de la suspensión, sí se siente un poco rígido, sí cae duro en el tema de cuando el pavimento está muy rizado o cuando se pasa algún reductor de velocidad, sí se siente que cae duro. Y también en este tipo de asfalto, este tipo de concreto que es así dividido, se siente bastante la suspensión. Y otro aspecto también adicional es que cuando está en bajas revoluciones se demora un poco más para reaccionar el motor con relación al peso que tiene el carro. Esos son como los aspectos en tema a la conducción. Quiero dar un agradecimiento muy especial a mi parcero Daniel Marín por disponer de su auto, de disponer de este tremendo proyecto para este video. Adicionalmente, por acá también les voy a dejar mis redes sociales para que vayan a seguirme en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, por acá en esta parte de abajo. Y antes de finalizar este video, no se les olvide dejar su me gusta, dejar su comentario, suscribirse y compartir para más videos sobre autos.